Los astrónomos lo descubrieron midiendo cuidadosamente el desplazamiento Doppler de la luz de Andrómeda. Las líneas espectrales estaban corridas hacia el azul, no hacia el rojo. Eso significa que Andrómeda se está acercando, no alejando. Y cuando calcularon la velocidad, el número era alarmante. 400.000 kilómetros por hora, directamente hacia nosotros. Es una velocidad tan inmensa que Andrómeda podría cruzar la distancia de la Tierra a la Luna en menos de un minuto. Pero incluso a esa velocidad vertiginosa, el espacio entre las galaxias es tan vasto que tardará 4.000 millones de años en alcanzarnos. Cuando finalmente lo haga, será el evento más dramático en la historia de nuestra región del universo. Dos galaxias espirales gigantes, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, se encontrarán en una colisión que se desarrollará durante miles de millones de años. Hoy exploraremos este destino inevitable y qué significa para el futuro, de todo lo que conocemos. Si estos escenarios cósmicos te fascinan, suscríbete al canal. Para entender la magnitud de lo que está por venir, primero necesitamos comprender qué son exactamente Andrómeda y la Vía Láctea, y por qué su colisión es tan inevitable como la salida del Sol mañana. La Vía Láctea, nuestra galaxia hogar, es una espiral barrada masiva que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, lo que significa que la luz tardaría 100.000 años en cruzarla de un extremo al otro. Nuestro sistema solar está ubicado en uno de los brazos espirales, a unos 26.000 años luz del centro galáctico, orbitando ese centro a una velocidad de aproximadamente 820.000 kilómetros por hora. Andrómeda, catalogada oficialmente como Messier 31 o M31, es aún más impresionante. Es la galaxia espiral más grande en nuestro grupo local de galaxias. Contiene aproximadamente 1 billón de estrellas, más del doble que la Vía Láctea. Su diámetro es de aproximadamente 220.000 años luz, más del doble del tamaño de nuestra galaxia. Es, en todos los sentidos, la hermana mayor y más masiva de la Vía Láctea. Estas dos galaxias gigantes dominan lo que los astrónomos llaman el grupo local, un cúmulo de más de 50 galaxias unidas gravitacionalmente. La mayoría de estas otras galaxias son enanas, mucho más pequeñas que Andrómeda o la Vía Láctea. Las dos espirales gigantes son, por mucho, las estructuras más masivas del vecindario, y su gravedad mutua ha estado influyendo en sus movimientos durante miles de millones de años. El descubrimiento de que Andrómeda se está acercando no fue instantáneo ni simple. Requirió décadas de observaciones meticulosas y avances tecnológicos. La historia comienza en 1912, cuando Besto Slipher, un astrónomo estadounidense trabajando en el Observatorio Lowell en Arizona, obtuvo el primer espectro de Andrómeda. Slipher estaba estudiando algo llamado desplazamiento Doppler, el mismo efecto que hace que la sirena de una ambulancia suene más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Con la luz, este efecto se manifiesta como un cambio en el color o la longitud de onda. Si un objeto se aleja de ti, su luz se desplaza hacia el extremo rojo del espectro, un fenómeno llamado desplazamiento al rojo. Si se acerca, la luz se desplaza hacia el azul, un desplazamiento al azul. Cuando Slipher analizó la luz de Andrómeda, encontró algo sorprendente. Las líneas espectrales estaban desplazadas hacia el azul. Andrómeda se estaba acercando a nosotros a una velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por segundo, o más de 1 millón de kilómetros por hora. En ese momento, fue la velocidad radial más alta jamás medida para cualquier objeto astronómico. Este descubrimiento fue revolucionario, pero su verdadero significado no se comprendió completamente hasta décadas después. En la década de 1920, Edwin Hubble demostró que la mayoría de las galaxias en el universo se están alejando de nosotros, con velocidades proporcionales a su distancia. Este es el efecto de la expansión del universo mismo. Pero Andrómeda era una excepción notable. Estaba acercándose, moviéndose contra el flujo cósmico general. ¿Por qué? La respuesta es la gravedad.
Andrómeda y la Vía Láctea son lo suficientemente masivas y están lo suficientemente cerca una de la otra que su atracción gravitacional mutua domina sobre la expansión del espacio entre ellas. Es como dos imanes gigantes, acercándose inexorablemente, sin importar que el espacio a su alrededor se esté expandiendo. A medida que mejoraron los telescopios y las técnicas de medición, los astrónomos pudieron no solo medir la velocidad radial de Andrómeda, qué tan rápido se acerca, sino también su movimiento tangencial, cómo se mueve de lado a lado en el cielo. Estas mediciones son increíblemente difíciles porque Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de distancia. Detectar su movimiento lateral es como intentar medir cuánto se mueve un cabello en la Luna. Pero con el telescopio espacial Hubble y técnicas avanzadas de astrometría, los científicos finalmente lograron medir el movimiento completo tridimensional de Andrómeda. Y cuando combinaron todos los datos, las simulaciones por computadora mostraron un resultado inequívoco. Andrómeda y la Vía Láctea están en curso de colisión. Los cálculos más recientes, publicados en 2012 por astrónomos usando datos del Hubble, predicen que las dos galaxias experimentarán su primer encuentro cercano en aproximadamente 4.000 millones de años. No chocarán directamente en ese primer paso. En cambio, pasarán cerca una de la otra, con sus halos de gas y materia oscura superponiéndose y comenzando a interactuar gravitacionalmente. Luego, después de ese primer encuentro, se separarán brevemente antes de que la gravedad las tire de regreso juntas. En aproximadamente 5.000 millones de años ocurrirá la fusión completa. Las dos galaxias se habrán entrelazado tanto que ya no serán distinguibles como estructuras separadas. Habrán comenzado el largo proceso de fusionarse en una sola galaxia elíptica gigante. Los astrónomos ya han dado un nombre a esta galaxia futura: Milcomeda, una combinación de Milky Way, Vía Láctea en inglés, y Andrómeda. Será una de las galaxias más grandes en nuestro grupo local, conteniendo aproximadamente 1.400.000 millones de estrellas, todas las estrellas de ambas galaxias padres combinadas. Pero aquí está el detalle fascinante y un poco inquietante. Aunque decimos que las galaxias colisionarán, lo que realmente sucederá es muy diferente de lo que imaginas cuando piensas en una colisión. Las estrellas individuales casi nunca chocarán entre sí. El espacio entre las estrellas es tan vasto que incluso cuando dos galaxias se fusionan, las estrellas simplemente pasan unas junto a otras como fantasmas en la noche. Para poner esto en perspectiva, la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz de distancia. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, Próxima Centauri sería otra pelota de tenis a aproximadamente 1.000 kilómetros de distancia. Las estrellas están increíblemente separadas en comparación con su tamaño. Entonces, cuando Andrómeda y la Vía Láctea se fusionen, será principalmente una reorganización gravitacional masiva. Las estrellas no chocarán, pero sus órbitas serán radicalmente alteradas por las fuerzas gravitacionales cambiantes. Estrellas que orbitaban tranquilamente el centro de sus galaxias respectivas serán lanzadas en nuevas trayectorias, algunas hacia el centro de la galaxia fusionada, otras hacia la periferia y algunas incluso podrían ser expulsadas completamente al espacio intergaláctico. Aunque las estrellas individuales probablemente no chocarán, la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea será uno de los eventos más violentos y transformadores que nuestro rincón del universo jamás experimentará. Para entender lo que sucederá, necesitamos pensar en las galaxias no como colecciones estáticas de estrellas, sino como sistemas dinámicos gobernados por la gravedad, llenos de gas, polvo y fuerzas en constante interacción. Comencemos con lo que ya está sucediendo. Los astrónomos han descubierto que los halos de gas que rodean a ambas galaxias ya están comenzando a interactuar. Estas son enormes envolturas de gas caliente, principalmente hidrógeno, que se extienden mucho más allá de los discos visibles de las galaxias. El halo de la Vía Láctea se extiende por cientos de miles de años luz, y el de Andrómeda es aún más grande. Estos halos ya se están tocando, ya están intercambiando material. En cierto sentido muy real, la colisión ya comenzó.
Es solo que está sucediendo tan lentamente, en escalas de tiempo tan vastas, que desde nuestra perspectiva parece completamente estática. Es como observar a dos gotas de agua acercándose en cámara ultralenta durante millones de años. A medida que las galaxias se acerquen más durante los próximos miles de millones de años, sus interacciones se volverán cada vez más dramáticas. Primero, las fuerzas de marea comenzarán a distorsionar sus formas. La gravedad de Andrómeda tirará más fuertemente del lado de la Vía Láctea, que está más cerca de ella, y menos fuertemente del lado más lejano. Esta diferencia en la fuerza gravitacional, conocida como fuerza de marea, comenzará a estirar nuestra galaxia. Los brazos espirales de la Vía Láctea, esas hermosas estructuras curvas que vemos en las fotografías, comenzarán a deformarse. Podrían estirarse, curvarse en ángulos extraños o incluso desprenderse parcialmente. Lo mismo le sucederá a Andrómeda. Sus brazos espirales, actualmente tan ordenados y elegantes, comenzarán a distorsionarse bajo la influencia gravitacional de nuestra galaxia. Simulaciones por computadora han modelado este proceso con increíble detalle. Los astrónomos pueden ingresar las masas, tamaños, velocidades y composiciones de ambas galaxias en supercomputadoras, luego dejar que la física haga su trabajo, calculando cómo evolucionará el sistema durante miles de millones de años simulados. Estas simulaciones muestran que aproximadamente 3.800 millones de años a partir de ahora, Andrómeda aparecerá en nuestro cielo nocturno como un objeto masivo, mucho más grande que la luna llena. Ocupará aproximadamente 6 veces el área de la luna llena, una vista espectacular y ligeramente aterradora. Por supuesto, para entonces, el Sol habrá evolucionado significativamente, volviéndose más caliente y brillante, pero asumiendo que la Tierra todavía sea habitable y que existan observadores para mirar hacia arriba, verán una galaxia gigante dominando el cielo. Durante este acercamiento, algo extraordinario comenzará a suceder. Una explosión de formación estelar. Cuando las nubes de gas de las dos galaxias comiencen a colisionar e interactuar, se comprimirán. Y cuando comprimes gas en el espacio, se calienta y eventualmente colapsa bajo su propia gravedad para formar nuevas estrellas. Las colisiones de galaxias son uno de los desencadenantes más poderosos de formación estelar en el universo. Vemos esto en galaxias colisionando observadas por telescopios como el Hubble. Regiones que antes eran relativamente tranquilas, de repente explotan con la formación de millones de nuevas estrellas jóvenes, calientes y azules. Estas regiones de formación estelar pueden brillar tan intensamente que superan en luminosidad a todas las estrellas viejas de la galaxia combinadas. Cuando Andrómeda y la Vía Láctea comiencen a fusionarse, veremos estallidos similares de formación estelar. Nuevos cúmulos estelares nacerán conteniendo decenas de miles o incluso millones de estrellas. Estos cúmulos brillarán con una luz azul intensa, iluminando las regiones donde las nubes de gas están colapsando. Será como fuegos artificiales cósmicos en una escala que desafía la comprensión. Pero la formación estelar también tiene un lado oscuro. Las estrellas masivas que nacen en estos estallidos viven vidas cortas y violentas, apenas unos pocos millones de años, antes de explotar como supernovas. Entonces, junto con el nacimiento de nuevas estrellas, también habrá un aumento dramático en las explosiones de supernovas. En una galaxia normal, las supernovas son eventos relativamente raros. En la Vía Láctea ocurre aproximadamente una supernova cada 50 años. Pero durante la fase más intensa de la colisión galáctica, la tasa podría aumentar a docenas o incluso cientos de supernovas por año. El cielo estaría salpicado de explosiones estelares, cada una brillando brevemente más que miles de millones de estrellas normales. Estas supernovas inyectarán enormes cantidades de energía y elementos pesados en el medio intergaláctico. Crearán ondas de choque que se propagarán a través del gas, potencialmente desencadenando aún más formación estelar en un ciclo de retroalimentación. Pero también podrían calentar el gas tanto que se detenga la formación estelar en ciertas regiones, creando un equilibrio complejo entre creación y destrucción. Ahora hablemos de lo que le sucederá a nuestro sistema solar
específicamente durante este cataclismo. Esta es la pregunta que probablemente más te interesa. ¿Sobrevivirá la Tierra? ¿Qué le pasará al Sol? La buena noticia es que las probabilidades de que nuestro sistema solar sea directamente perturbado por una estrella pasando cerca son extremadamente bajas. Como mencionamos, el espacio entre las estrellas es vasto. Incluso durante la fusión galáctica más caótica, las estrellas están tan separadas que los encuentros cercanos son raros. Los astrónomos han calculado que la probabilidad de que otra estrella pase lo suficientemente cerca de nuestro sistema solar como para perturbar significativamente las órbitas de los planetas es de solo aproximadamente 1%. Esas son buenas probabilidades. Hay un 99% de posibilidades de que desde la perspectiva del sistema solar, la fusión galáctica sea un no evento. Las estrellas pasarán, pero a distancias seguras. Sin embargo, aunque el sistema solar probablemente permanezca intacto, su ubicación en la galaxia cambiará dramáticamente. Actualmente orbitamos el centro de la Vía Láctea en una órbita relativamente circular en uno de los brazos espirales. Pero durante la fusión, las fuerzas gravitacionales caóticas lanzarán al Sol en una nueva órbita que podría ser muy diferente. Las simulaciones muestran varios posibles destinos para nuestro sistema solar. En algunos escenarios, el Sol es lanzado hacia el centro de la nueva galaxia fusionada, orbitando mucho más cerca del núcleo galáctico de lo que lo hace ahora. En otros escenarios es lanzado hacia afuera, terminando en las regiones exteriores de Milcomeda, lejos del bullicio del centro galáctico. Y en algunos escenarios, aproximadamente el 12% de las simulaciones, el Sol es expulsado completamente de la galaxia. Las interacciones gravitacionales durante la fusión podrían dar a nuestro sistema solar suficiente velocidad para escapar de la atracción gravitacional de Milcomeda por completo, enviándonos a vagar por el espacio intergaláctico para siempre. ¿Cómo sería eso? Imagina mirar hacia arriba en el cielo nocturno y ver no la banda nebulosa de la Vía Láctea, sino una galaxia elíptica gigante distante, Milcomeda, brillando como un objeto enorme pero distante. No habría estrellas cercanas. El cielo nocturno estaría mayormente vacío, salpicado solo con las galaxias distantes del universo, cada una separada por millones de años luz de vacío negro. Sería hermoso en su propia manera extraña y melancólica, pero también sería profundamente aislante. El sistema solar se convertiría en una isla solitaria en el vasto océano del espacio intergaláctico, sin vecinos estelares, sin comunidad galáctica, solo nuestro Sol y sus planetas vagando solos por la eternidad. Pero incluso si el Sol permanece dentro de Milcomeda, su nueva ubicación podría ser muy diferente de donde está ahora. Si termina cerca del centro galáctico, el cielo nocturno estaría lleno de estrellas, mucho más densamente poblado que el cielo que vemos hoy. Algunas de esas estrellas estarían lo suficientemente cerca como para ser brillantes como Venus, o incluso más brillantes. Sería un espectáculo impresionante, pero también podría traer peligros. Las regiones centrales de las galaxias son lugares más peligrosos que las regiones exteriores donde vivimos ahora. Hay más supernovas, más radiación cósmica, y el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Si el Sol terminara orbitando demasiado cerca del centro, podríamos estar expuestos a niveles más altos de radiación que podrían ser perjudiciales para la vida. Pero estamos hablando de escalas de tiempo de miles de millones de años en el futuro. Para poner eso en perspectiva, la Tierra tiene actualmente 4.500 millones de años. La fusión galáctica completa ocurrirá cuando la Tierra tenga aproximadamente 9.500 millones de años, más del doble de su edad actual. Para entonces, la vida en la Tierra, si todavía existe, habrá tenido 5.000 millones de años adicionales para evolucionar, adaptarse y posiblemente desarrollar tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. En el corazón de cada galaxia masiva se esconde un secreto oscuro, un agujero negro supermasivo. La Vía Láctea tiene uno llamado Sagitario A estrella, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. Andrómeda tiene uno aún más masivo,
con aproximadamente 100 a 200 millones de masas solares. Cuando las galaxias colisionen, estos dos monstruos gravitacionales también están destinados a encontrarse. Este encuentro será uno de los eventos más dramáticos y energéticos de toda la fusión galáctica. Pero no sucederá de inmediato. Los agujeros negros supermasivos están en los centros de sus galaxias respectivas, y esos centros tardarán mucho tiempo en fusionarse completamente. Durante el primer encuentro cercano entre Andrómeda y la Vía Láctea, los dos agujeros negros pasarán uno junto al otro, cada uno arrastrando consigo un séquito de estrellas que orbitan a su alrededor. Estarán separados por decenas de miles de años luz, demasiado lejos, para interactuar directamente. Pero a medida que las galaxias se separen y luego vuelvan a caer una hacia la otra, los núcleos galácticos se acercarán progresivamente más. En el segundo o tercer paso, los dos núcleos comenzarán a orbitarse mutuamente, como dos bailarines en un vals cósmico. Este proceso se conoce como un núcleo galáctico binario. Los dos agujeros negros supermasivos, cada uno rodeado por millones de estrellas, girarán uno alrededor del otro en órbitas cada vez más estrechas. ¿Qué hará que las órbitas se estrechen? La respuesta es algo llamado fricción dinámica. A medida que los agujeros negros se mueven a través de las densas regiones centrales de la galaxia fusionada, interactúan gravitacionalmente con las estrellas que encuentran. Cada interacción transfiere una pequeña cantidad de energía orbital del sistema binario a las estrellas. Es como si los agujeros negros estuvieran rozando contra un medio viscoso, perdiendo energía gradualmente. Con el tiempo, a lo largo de cientos de millones de años, esta fricción dinámica hará que los agujeros negros se acerquen cada vez más. Eventualmente, estarán orbitándose a distancias de solo años luz, luego meses luz, luego semanas luz. Sus órbitas se volverán cada vez más rápidas a medida que se acerquen. Y entonces algo extraordinario sucederá. Cuando los dos agujeros negros estén lo suficientemente cerca, comenzarán a emitir ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo predichas por Einstein y detectadas por primera vez en 2015 por LIGO. Las ondas gravitacionales llevarán energía, haciendo que la órbita de los agujeros negros decaiga aún más rápidamente. En las etapas finales, cuando los agujeros negros estén a solo horas luz de distancia, estarán orbitándose mutuamente a velocidades que se acercan a la velocidad de la luz. Las ondas gravitacionales serán increíblemente intensas, tan fuertes que distorsionarán el espacio-tiempo en sus alrededores de maneras dramáticas. Cualquier estrella que se aventure demasiado cerca sería destrozada por las fuerzas de marea o lanzada fuera de la galaxia a velocidades tremendas. Y luego, en un evento que durará solo fracciones de segundo pero liberará más energía que todas las estrellas de la galaxia combinadas, los dos agujeros negros se fusionarán. Colapsarán en un solo agujero negro supermasivo con una masa combinada de aproximadamente 104 a 204 millones de masas solares. Esta fusión producirá un pulso de ondas gravitacionales tan poderoso que podría ser detectado por civilizaciones en otras galaxias, si existen y tienen la tecnología para detectarlo. De hecho, los astrónomos están observando activamente fusiones de agujeros negros supermasivos en galaxias distantes, y cada detección nos enseña más sobre este proceso. Cuando los agujeros negros se fusionen, el agujero negro resultante podría recibir una patada por el momento angular y la energía de las ondas gravitacionales. Esta patada podría ser lo suficientemente fuerte como para mover al agujero negro fusionado fuera del centro de Milcomeda, al menos temporalmente. Eventualmente, la fricción dinámica lo arrastraría de regreso al centro, pero durante millones de años, Milcomeda podría tener su agujero negro supermasivo ligeramente descentrado, una peculiaridad gravitacional de su violento nacimiento. Ahora hablemos sobre cómo se verá Milcomeda una vez que la fusión esté completa. Las simulaciones muestran que después de aproximadamente 6 a 7 mil millones de años, la fusión habrá progresado lo suficiente como para que las dos galaxias espirales originales
sean irreconocibles. Los hermosos brazos espirales habrán desaparecido, destrozados y dispersados por las interacciones gravitacionales. En su lugar, Milcomeda será una galaxia elíptica gigante. Las galaxias elípticas son muy diferentes de las espirales. No tienen la estructura de disco plana con brazos espirales. En cambio, son más o menos esféricas u ovales, con estrellas orbitando el centro en todas direcciones, no solo en un plano como en las galaxias espirales. Milcomeda será rojiza en color. ¿Por qué? Porque después del estallido inicial de formación estelar durante la fusión, la mayoría del gas habrá sido consumido o expulsado. Sin gas nuevo para formar estrellas, solo las estrellas existentes permanecerán, y con el tiempo, las estrellas masivas, calientes y azules morirán, dejando solo las estrellas más pequeñas, más frías y rojizas. Las galaxias elípticas tienden a estar dominadas por estas estrellas viejas y rojas. Pero Milcomeda no estará sola. El grupo local contiene más de 50 galaxias, y aunque la mayoría son pequeñas, algunas eventualmente también se fusionarán con Milcomeda. La Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, dos galaxias enanas que actualmente orbitan la Vía Láctea, probablemente serán absorbidas. La galaxia del Triángulo, M33, la tercera galaxia espiral más grande del grupo local, también podría fusionarse eventualmente con Milcomeda, añadiendo sus aproximadamente 40.000 millones de estrellas a la mezcla. El resultado final será una galaxia elíptica masiva, conteniendo más de 1 billón de estrellas, dominando completamente el grupo local. Será uno de los objetos más grandes en esta región del universo, visible desde galaxias distantes, como una mancha brillante de luz rojiza. Pero incluso Milcomeda no durará para siempre. La expansión acelerada del universo significa que los grupos de galaxias fuera del grupo local se están alejando de nosotros cada vez más rápido. Eventualmente, el grupo local quedará aislado, rodeado por un espacio en constante expansión que lo separará cada vez más del resto del universo. Dentro de 100.000 millones de años, aproximadamente, todas las otras galaxias fuera del grupo local habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico, moviéndose tan rápido que su luz nunca podrá alcanzarnos. Milcomeda estará sola en un universo observable que parece estar vacío excepto por ella misma, y las pocas galaxias enanas restantes que no se han fusionado con ella. Y mucho más allá en el futuro, billones de años a partir de ahora, Milcomeda misma envejecerá. La formación estelar se detendrá completamente a medida que se agote todo el gas. Las estrellas existentes vivirán sus vidas y morirán, una por una. Las estrellas masivas explotarán como supernovas. Las estrellas de tamaño medio como nuestro Sol se hincharán en gigantes rojas antes de colapsar en enanas blancas. Incluso las estrellas más pequeñas y longevas, las enanas rojas, eventualmente agotarán su combustible después de billones de años. Milcomeda se volverá cada vez más oscura, poblada solo por los restos estelares. Enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros y planetas huérfanos vagando en la oscuridad. Será un cementerio galáctico, un monumento a la gloria pasada de dos galaxias espirales que una vez bailaron juntas en el cosmos. Pero eso está tan lejos en el futuro que los números pierden significado. Por ahora, nos enfrentamos a una línea de tiempo mucho más inmediata. 4.000 millones de años hasta el primer encuentro, 5.000 millones hasta la fusión completa. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Habrá alguien para presenciar este espectáculo? La pregunta de si habrá observadores para presenciar la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea depende de varios factores, y la mayoría de ellos no son alentadores para la vida tal como la conocemos. El problema principal no es la colisión galáctica en sí, sino algo mucho más cercano e inmediato: la evolución de nuestro propio Sol. Las estrellas como el Sol no brillan con la misma intensidad durante toda su vida. A medida que envejecen, se vuelven gradualmente más brillantes. Esto puede parecer contraintuitivo, pero es una consecuencia directa de cómo funciona la fusión nuclear. A medida que el Sol fusiona hidrógeno en helio en su núcleo,
el núcleo se vuelve más denso con helio. Esta mayor densidad hace que el núcleo se contraiga ligeramente, lo que aumenta la temperatura y la presión, acelerando la fusión. El resultado neto es que el Sol produce más energía y brilla más intensamente. Los astrónomos han calculado que el Sol es aproximadamente un 30% más brillante hoy que cuando se formó hace 4.600 millones de años, y continuará volviéndose más brillante. En aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol será alrededor de un 10% más brillante que ahora. Esto puede no sonar como mucho, pero tiene consecuencias catastróficas para la Tierra. Un aumento del 10% en la luminosidad solar elevará las temperaturas globales significativamente. Los modelos climáticos sugieren que esto desencadenará un efecto invernadero desbocado. A medida que las temperaturas aumenten, más agua se evaporará de los océanos. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero poderoso, así que atrapa más calor, lo que causa más evaporación, creando un ciclo de retroalimentación positiva. Eventualmente, dentro de aproximadamente 1.000 millones a 1.500 millones de años, los océanos de la Tierra hervirán. El vapor de agua en la atmósfera superior será descompuesto por la radiación solar en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, siendo ligero, escapará al espacio. La Tierra perderá permanentemente su agua. Sin agua, sin océanos, sin nubes, la Tierra se convertirá en un desierto árido similar a Venus. Las temperaturas superficiales podrían superar los 100 grados Celsius. Cualquier vida que sobreviva tendrá que refugiarse bajo tierra, en cuevas profundas donde las temperaturas sean más moderadas, o adaptarse de formas que actualmente no podemos imaginar. Entonces, 1.000 millones de años a partir de ahora, mucho antes de que Andrómeda y la Vía Láctea experimenten su primer encuentro cercano, la vida en la superficie de la Tierra probablemente ya habrá terminado, y la situación solo empeorará a partir de ahí. En aproximadamente 5.000 millones de años, más o menos cuando la fusión galáctica esté en pleno apogeo, el Sol habrá agotado todo el hidrógeno en su núcleo. Cuando eso suceda, el núcleo comenzará a contraerse bajo su propio peso, calentándose a medida que se comprime. Este calor iniciará la fusión de hidrógeno en una cáscara alrededor del núcleo inerte de helio. Esta nueva fuente de energía hará que las capas exteriores del Sol se expandan dramáticamente. El Sol se convertirá en una gigante roja, hinchándose hasta aproximadamente 200 veces su tamaño actual. Su superficie se enfriará, dándole un color rojizo, pero su luminosidad total será cientos de veces mayor que ahora. Las consecuencias para los planetas interiores serán devastadoras. Mercurio será completamente engullido por las capas exteriores expandidas del Sol, vaporizándose en el intenso calor. Venus probablemente sufrirá el mismo destino. ¿Y la Tierra? Este es un tema de debate entre los astrónomos. Algunos modelos sugieren que la Tierra también será engullida cuando el Sol se expanda. La superficie del Sol alcanzará o incluso superará la órbita actual de la Tierra. Si eso sucede, nuestro planeta será consumido, sus átomos dispersados en las capas exteriores de la estrella gigante roja moribunda. Otros modelos predicen que la órbita de la Tierra se expandirá ligeramente a medida que el Sol pierda masa durante su fase de gigante roja. La pérdida de masa debilitará la atracción gravitacional del Sol, permitiendo que la Tierra se aleje ligeramente. En estos escenarios, la Tierra podría, apenas, evitar ser engullida. Pero incluso si la Tierra sobrevive físicamente, será completamente estéril. El calor intenso del Sol gigante roja derretirá la superficie. Las rocas se fundirán en océanos de lava. Cualquier atmósfera que quede será despojada por el viento solar intenso. La Tierra se convertirá en una bola de roca fundida orbitando una estrella moribunda. Entonces, para cuando Andrómeda y la Vía Láctea completen su fusión, la Tierra, si todavía existe, será inhabitable. No habrá océanos, no habrá atmósfera respirable, no habrá condiciones que permitan la vida tal como la conocemos. Cualquier forma de vida que desee presenciar la colisión galáctica tendrá que haber emigrado a otro lugar. ¿Es eso posible?
Si la humanidad, o cualquier civilización que evolucione después de nosotros, sobrevive lo suficiente, ¿podrían encontrar nuevos hogares y presenciar la fusión desde una ubicación más segura? La respuesta es tal vez, pero no será fácil. Dentro de 1000 millones de años, cuando la Tierra comience a volverse inhabitable debido al Sol cada vez más brillante, cualquier civilización tecnológica avanzada tendría algunas opciones. Podrían intentar construir hábitats masivos en el espacio, esencialmente estaciones espaciales lo suficientemente grandes como para albergar poblaciones enteras. Podrían terraformar otros cuerpos en el sistema solar que se vuelvan más hospitalarios a medida que el Sol se calienta. Marte, por ejemplo, actualmente es demasiado frío para la vida superficial, pero a medida que el Sol se vuelva más caliente, Marte podría entrar en la zona habitable. Sus casquetes polares de hielo de dióxido de carbono y agua podrían derretirse, creando una atmósfera más gruesa y posiblemente permitiendo agua líquida en la superficie. Podría haber una ventana de tiempo, tal vez cientos de millones de años, durante la cual Marte sea habitable, mientras la Tierra se vuelve demasiado caliente. Más lejos, las lunas de Júpiter y Saturno podrían volverse candidatas interesantes. Europa, con su océano subterráneo bajo una gruesa capa de hielo, podría ver derretirse su cubierta de hielo, exponiendo un océano global. Titán, la luna más grande de Saturno, actualmente tiene una temperatura superficial de menos 179 grados Celsius, pero a medida que el Sol se calienta, podría calentarse hasta temperaturas donde el agua líquida sea posible. Pero todas estas son soluciones temporales. Eventualmente, cuando el Sol se convierta en una gigante roja, incluso las regiones exteriores del sistema solar se volverán demasiado calientes. En ese punto, cualquier civilización que desee sobrevivir tendría que abandonar el sistema solar por completo y buscar refugio alrededor de otras estrellas. Esto nos lleva a una posibilidad intrigante. Si civilizaciones de ambas galaxias, Andrómeda y la Vía Láctea, logran sobrevivir y expandirse a otros sistemas estelares, podrían realmente presenciar la colisión desde múltiples puntos de vista. Podrían tener observatorios en diferentes partes de ambas galaxias, documentando la fusión desde todos los ángulos. Imagina una civilización suficientemente avanzada que haya colonizado cientos o miles de sistemas estelares a lo largo de su galaxia. Mientras las galaxias se fusionan, esta civilización podría observar cómo cambia el cielo nocturno desde innumerables perspectivas diferentes. Podrían ver los brazos espirales distorsionándose en tiempo real, ver las explosiones de formación estelar iluminando regiones enteras de las galaxias fusionadas, y finalmente presenciar la transformación de dos espirales en una sola elíptica gigante. Sería el evento observacional más grande de toda su historia. Generaciones de astrónomos estudiarían la fusión, escribirían artículos, refinarían teorías. Sería un experimento natural en astrofísica en una escala que solo ocurre una vez en la vida de las galaxias. Pero esto requiere que las civilizaciones sobrevivan durante miles de millones de años, que desarrollen tecnología de viaje interestelar y que se expandan exitosamente a múltiples sistemas estelares. Hasta donde sabemos, ninguna civilización en nuestra galaxia ha logrado esto todavía, al menos no de una manera que hayamos detectado. Lo que nos lleva a la pregunta más profunda. ¿Estamos solos? ¿Es la humanidad la única civilización inteligente en la Vía Láctea? ¿Y hay civilizaciones en Andrómeda? Cuando las galaxias se fusionen, si existen civilizaciones en ambas, este será el primer contacto en la escala más grande imaginable. No solo dos especies encontrándose, sino dos ecosistemas galácticos completos de civilizaciones potenciales mezclándose. Por supuesto, estas son especulaciones enormes. No tenemos evidencia de ninguna otra civilización en ninguna parte del universo. El silencio cósmico es, hasta ahora, absoluto. Pero en 4.000 millones de años, mucho puede cambiar. La vida en la Tierra ha existido durante aproximadamente 3.800 millones de años. En otros 4.000 millones de años, habrá tenido el doble de ese tiempo para evolucionar, adaptarse y posiblemente desarrollar formas de inteligencia y tecnología que no podemos imaginar. Cuando contemplamos la colisión inevitable entre Andrómeda y la Vía Láctea,
Es fácil sentirse abrumado por las escalas involucradas. 4.000 millones de años, 2 galaxias gigantes, 1 billón de estrellas, agujeros negros que se fusionan. Es tanto que nuestra mente humana, evolucionada para comprender distancias de kilómetros y tiempos de años, tiene dificultades para procesarlo. Pero hay algo profundamente hermoso en este evento cósmico que merece reflexión. La colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea no es un accidente aleatorio. Es el resultado inevitable de fuerzas que han estado en juego desde el principio del universo. La gravedad, esa fuerza fundamental que mantiene nuestros pies en el suelo, que hace que las manzanas caigan de los árboles, es la misma fuerza que está atrayendo inexorablemente a estas 2 galaxias una hacia la otra. Hay una elegancia en esta universalidad de las leyes físicas. Las mismas ecuaciones que describen cómo cae una pelota en la Tierra también describen cómo las galaxias se mueven a través del espacio intergaláctico. No hay leyes especiales para lo muy grande o lo muy pequeño, solo la física fundamental operando en diferentes escalas. La colisión galáctica también nos recuerda algo importante sobre la naturaleza del cambio en el universo. Vivimos vidas cortas en un universo vasto, y desde nuestra perspectiva, las cosas parecen bastante estables. El sol sale cada mañana. Las estrellas permanecen en las mismas constelaciones que nuestros antepasados vieron hace miles de años. La Vía Láctea se extiende a través del cielo nocturno en la misma banda nebulosa que ha existido durante toda la historia humana. Pero esta aparente permanencia es una ilusión creada por nuestra breve existencia. En escalas de tiempo más largas, todo está en movimiento, todo está cambiando, todo está evolucionando. Las estrellas nacen, viven y mueren. Las galaxias colisionan y se fusionan. El universo mismo se expande, llevando galaxias distantes cada vez más lejos de nosotros. Nada es permanente, nada dura para siempre. Ni siquiera las galaxias, esas estructuras masivas que contienen cientos de miles de millones de estrellas, son inmutables. Se transforman, se reorganizan y eventualmente, en el futuro distante, se desvanecerán en la oscuridad a medida que sus estrellas mueran una por una. Esta impermanencia podría parecer deprimente, pero también hay una belleza en ella. Significa que el universo es dinámico, vivo en cierto sentido. No es un reloj estático que simplemente marca el tiempo, sino un tapiz en constante evolución de materia y energía, transformándose de una forma a otra. La colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea es parte de este gran ciclo de transformación. Las 2 galaxias, cada una con su propia historia de miles de millones de años, se fusionarán para crear algo nuevo. Milcomeda no será simplemente la suma de sus partes, será una nueva entidad con su propia identidad, su propia estructura, su propio destino. Y dentro de Milcomeda, el ciclo continuará. Las estrellas que nacen de los estallidos de formación estelar durante la fusión vivirán sus propias vidas. Algunas brillarán durante miles de millones de años. Otras explotarán como supernovas después de solo unos pocos millones de años. Nuevos sistemas planetarios se formarán alrededor de estas estrellas. Y quién sabe, tal vez nueva vida evolucionará en algunos de esos planetas, completando el ciclo de muerte y renacimiento cósmico. Hay también una lección de humildad aquí. Cuando miramos la colisión galáctica desde nuestra perspectiva humana, es natural preguntarnos qué nos pasará a nosotros. ¿Sobrevivirá la humanidad? ¿Presenciaremos este evento? Pero desde la perspectiva del universo, nosotros somos una nota al pie insignificante en una historia mucho más grande. Las galaxias existían miles de millones de años antes de que surgieran los primeros humanos. Continuarán existiendo en alguna forma miles de millones de años después de que la humanidad haya desaparecido. Somos parte de este proceso cósmico, sí, pero no somos su punto culminante ni su propósito. Somos simplemente un fenómeno interesante que emergió brevemente en un pequeño planeta alrededor de una estrella ordinaria en una de estas galaxias. Esta realización puede hacer que te sientas pequeño, y en términos físicos lo eres. Eres un conjunto temporal de átomos organizados en un patrón complejo que permite la conciencia.
En unos pocos años, esos átomos se dispersarán y se reorganizarán en otras formas. En términos cósmicos, tu existencia individual es menos que un parpadeo. Pero aquí está el giro extraordinario. A pesar de tu pequeñez, eres capaz de comprender todo esto. Puedes mirar hacia el cielo nocturno, ver la mancha borrosa de Andrómeda y saber que está a 2,5 millones de años luz de distancia. Puedes entender que se está moviendo hacia nosotros a 400.000 kilómetros por hora. Puedes calcular cuándo colisionará. Puedes simular el evento en computadoras y predecir el resultado. Eres un conjunto de átomos que se ha vuelto consciente de sí mismo y del universo más grande del que forma parte. Eres la manera en que el universo se observa a sí mismo, se estudia a sí mismo, se maravilla de sí mismo, y eso es extraordinario. Carl Sagan lo expresó hermosamente. Somos una manera para que el cosmos se conozca a sí mismo. Cuando estudias la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea, cuando entiendes las fuerzas en juego, cuando aprecias la belleza del proceso, estás cumpliendo ese papel. El universo, a través de ti, está comprendiéndose. Entonces, aunque la colisión galáctica ocurrirá mucho después de que cualquier humano individual haya vivido, aunque nuestras vidas sean breves y nuestra influencia en los eventos cósmicos sea nula, todavía hay significado en nuestro conocimiento de ella. Somos testigos del universo, documentando su historia, entendiendo sus leyes, apreciando su belleza. Y quién sabe, tal vez en 4.000 millones de años, cuando Andrómeda y la Vía Láctea finalmente se encuentren, habrá descendientes nuestros, tan cambiados por la evolución que apenas los reconoceríamos como relacionados, observando desde algún refugio seguro en alguna parte. Tal vez habrán desarrollado tecnologías que les permitan viajar entre las estrellas, construir hábitats en cualquier lugar del espacio e incluso influir en los eventos a escalas galácticas. O tal vez no habrá nadie relacionado con nosotros. Tal vez la humanidad se habrá extinguido hace mucho tiempo, y otras formas de vida, otras inteligencias, habrán tomado nuestro lugar como observadores del cosmos. O tal vez no habrá observadores en absoluto, y la fusión ocurrirá sin testigos, un evento grandioso sin audiencia. Cualquiera que sea el caso, el proceso continuará. Las galaxias colisionarán porque las leyes de la física lo requieren. Las estrellas nacerán y morirán porque así es como funciona el universo. Y en algún lugar, de alguna manera, el ciclo de complejidad, vida y conciencia podría continuar, tal vez en formas que no podemos imaginar. Mientras tanto, estamos aquí, ahora, capaces de mirar hacia arriba y comprender nuestro destino cósmico. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte, recuerda que estás viendo solo una pequeña fracción de nuestra galaxia desde dentro. Y en algún lugar allá afuera, invisible a simple vista pero detectable con telescopios, está Andrómeda, acercándose constantemente. En 4.000 millones de años, el cielo nocturno se verá completamente diferente. Nuestros descendientes, si existen, verán no una banda nebulosa de la Vía Láctea, sino una galaxia gigante dominando el firmamento, distorsionada y entrelazada con la nuestra, brillando con los fuegos de 1.000.000 de nuevas estrellas naciendo de la colisión. Será el espectáculo más grandioso que nuestro rincón del universo jamás haya presenciado. Y aunque probablemente no estaremos aquí para verlo, podemos al menos apreciarlo en nuestra imaginación, guiados por las ecuaciones de la física y las simulaciones de las computadoras. Podemos entender que somos parte de una historia cósmica mucho más grande que nosotros mismos. Y en ese entendimiento, en esa capacidad de trascender nuestra existencia breve y ver el panorama más amplio, encontramos nuestro verdadero lugar en el universo. No como el centro de todo, no como el propósito final de la creación, sino como observadores conscientes de un proceso magnífico que comenzó hace casi 14.000 millones de años y continuará durante incontables eones más. Las galaxias danzan en el vacío, llevadas por fuerzas invisibles pero comprensibles. Y nosotros, durante nuestro breve momento en el escenario cósmico, tenemos el privilegio de observar, entender
y maravillarnos ante la coreografía. Si esta exploración de nuestro destino galáctico te ha fascinado, si te ha dado una nueva perspectiva sobre tu lugar en el universo, te invito a que te suscribas al canal. Porque el cosmos está lleno de historias como esta, eventos que se desarrollan en escalas que desafían la imaginación, fenómenos que revelan las leyes fundamentales que gobiernan toda la realidad. Y cada una de estas historias nos recuerda que somos parte de algo infinitamente más grande y más hermoso que nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el espacio, explorando el destino de nuestras galaxias. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del universo.